Noticia de último minuto, y es que el drama de los presos políticos en Venezuela continúa. El político Juan Pablo Guanipa fue secuestrado hace más de 8 meses, pero posterior a eso fue puesto en libertad. Pero hoy, en la madrugada del lunes, fue apresado nuevamente. Vamos a llamar a estas personas presas porque, o mejor secuestrados, porque presos políticos sería alguien que ha cometido algún delito, y el único delito que cometieron fue pensar distinto. El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue secuestrado pocas horas después de ser liberado el domingo, como les decía, y la denuncia la realizó su hijo Ramón Guanipa en la madrugada del lunes a través de su cuenta oficial de X. Dice: denunciamos que un grupo de personas armadas interceptó y secuestró a Juan Pablo Guanipa hace unos minutos. Vamos a escuchar la declaración de su hijo, Ramón Guanipa. Vamos a escuchar lo que tiene algo muy importante para decir. Quiero alertar al mundo entero que mi papá ha sido nuevamente secuestrado. Mi padre Juan Pablo Guanipa se encontraba en una actividad a las 11:45 de la noche cuando fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación. Los apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre. Exijo fe de vida inmediatamente y responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre. Ya basta de tanta represión. Bueno, ahí lo escuchábamos a Ramón Guanipa, el hijo de Juan Pablo Guanipa, que fue puesto en libertad para, posterior a eso, ser secuestrado nuevamente. También lo denunció Corina Machado en sus redes sociales. Ella escribió un tuit exigiendo su liberación inmediata. Urgente alerta internacional. Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos y violentamente se lo llevaron. Ella dice: exigimos su liberación inmediata. Esta es nuestra información de último minuto. Secuestraron nuevamente al político Juan Pablo Guanipa y se exige pronta liberación. Del dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, Ramón, describió cómo ocurrió el secuestro y aseguró que un grupo de hombres armados y sin identificación interceptó el vehículo en el que se encontraba su padre y lo obligaron a bajar. Él narra que se bajaron personas sin identificación, con armas largas, con una actitud además muy agresiva. Le dieron golpes al carro y hubo unos que se metieron a la casa otra vez. Empezaron a golpear la casa también, y en medio de este tumulto dice que su papá decidió bajarse. En vista de que no iban a irse a ningún lado y ellos estaban en esta actitud tan violenta, Juan Pablo decidió bajarse del vehículo. Inmediatamente lo agarraron y lo metieron en uno de los vehículos y se fueron, es decir, lo secuestraron. Recordemos que este hombre, Juan Pablo Guanipa, estuvo preso por casi 8 meses. Vamos a escuchar las palabras de su hijo, Ramón Guanipa. Se bajaron personas sin identificación, armas largas, con una actitud además muy agresiva, le dieron golpes al carro. Hubo unos que se metieron a la casa otra vez, empezaron a golpear la casa también, y en medio de ese tumulto mi papá decidió bajarse, o sea, en vista de que no iban a irse a ningún lado y ellos estaban en esa actitud. Entonces, al bajarse, pues inmediatamente lo agarraron y lo metieron en uno de los vehículos y se fueron. No se llevaron a ningún otro de las personas que estaba allí. O sea, tu papá no ofreció resistencia, él mismo decidió, no le quedó otra igual, pero decidió subirse al auto. Sí, exactamente. O sea, estaban siendo apuntados todos los que estaban ahí. Y la actitud era, bueno, uno de los muchachos me dice: nosotros pensamos en verdad que nos iban a matar. Porque cuando son funcionarios la actitud es otra, es como más protocolar, pero esto fue un secuestro como si te estuviese llevando a la mafia. Te iba a decir, y como en efecto pasa, ¿no? Perdón, ¿estaban encapuchados o estaban, sabes, tenés ese detalle? No, me dicen que no estaban encapuchados, solamente tenían chaleco antibalas y armas. Estaban de particular, no tenían uniforme. De hecho, los carros aparentemente tenían placa también, pero no les pudieron ver la placa. No, fue todo muy rápido. Y a partir de ahí no se sabe nada, no hay ningún reporte de nada, un oficial tuyo.
No, lo único que ha salido es el comunicado del Ministerio Público diciendo que le revocan las medidas que le habían otorgado, porque aparentemente incumplió alguna medida. Sin embargo, yo tengo la boleta de excarcelación aquí y lo único que dice es que tiene un régimen de presentación de 30 días y prohibición de salida del país. Bueno, acá estamos No viendo. dice en ningún lado que no puede declarar, que no puede hablar, que no puede simplemente pasear por los centros de reclusión en moto. ¿Cuál es el crimen? Está claro que es un secuestro. El mundo entero lo sabe. Por su parte, el Ministerio Público pide la prisión domiciliaria para Juan Pablo Guanipa. Vamos a ver el comunicado del Ministerio Público. Ha solicitado ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas por el precitado órgano jurisdiccional. El Ministerio Público ha solicitado al tribunal que adopte las decisiones que en derecho correspondan en resguardo del proceso penal para pasar a un régimen de detención domiciliaria. La captura ocurrió en Caracas durante un operativo de las fuerzas de seguridad mientras Guanipa se encontraba en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de julio del 2024. Cabello mostró en televisión estatal imágenes y videos del momento de la detención, donde Guanipa apareció esposado con chaleco antibalas y escoltado por agentes de la Policía Nacional Bolivariana, vestidos de negro y encapuchados. El funcionario chavista afirmó que se le incautaron 4 teléfonos celulares y una laptop que contendrían el plan de la supuesta conspiración y que formaba parte de una ola de arrestos que incluyó a más de 70 personas, entre ellas activistas y extranjeros. La detención generó fuertes rechazos de la oposición y organizaciones de derechos humanos que la calificaron como arbitraria y parte de un patrón de persecución política. Guanipa permaneció incomunicado durante varios días sin acceso inmediato a su familia ni a sus abogados y fue trasladado inicialmente a una sede policial. ¿Tomás qué? El viernes conversó con nosotros el hermano de Juan Pablo Guanipa, el diputado Tomás Guanipa. Vamos a ver un poco lo que nos contaba él de la forma en la que fue excarcelado y el lugar en el que lo tenían a su hermano. Una gran indignación, pero sin embargo lo hablé con él en la última vez que conversamos, cuando lo fui a visitar el viernes pasado, y yo le decía que a pesar de la indignación que uno puede sentir, la verdad es que esa imagen se ha convertido en una imagen de dignidad de Juan Pablo muy grande por la forma como lo ha asumido y porque yo creo que se ha ganado el respeto de amigos y también de detractores y al final se ha convertido en una figura que nadie cuestiona en el país. Y si le quisieron hacer un daño moral o tratar de humillarlo, lo que hicieron fue más bien convertirlo en una persona que con esa dignidad se ha convertido en un referente para todos los venezolanos. Diputado, ¿y qué mensaje le da a las familias que se encuentran a las puertas del Helicoide, a las puertas del Rodeo 1, a los diferentes centros de carcelarios y de torturas de Venezuela, esperando una llamada que no termina de llegar? Mira,
Juan Carlos, te confieso lo siguiente, yo tengo ya más de 4 años trabajando con familiares de presos políticos. Desde que estuvimos en el proceso de negociación de México, hemos venido teniendo una relación permanente con familiares de presos políticos. Llegamos a tener jornadas de reunión de hasta 10 horas, donde venían personas de todas partes de Venezuela, desesperados por saber dónde estaban sus hijos, porque no tenían defensa privada, porque no los dejaban ver, porque no tenían acceso a salud. Y ese es un tema desgarrador, porque cada cuento, cada historia, cada testimonio es más doloroso que el otro. Y en ese sentido yo tengo una sensibilidad muy clara, no por un tema demagógico, sino porque además de vivirlo personalmente con mi hermano Pedro y por supuesto también con Juan Pablo y todos sus familiares, su familia más cercana, hijos principalmente, pues la verdad es que el único mensaje que uno puede tener es el mensaje de no rendirse, de mantenerse firme, de no perder la esperanza, de nunca perder la fe en que esto puede cambiar y va a cambiar. Yo creo que nunca habíamos estado tan cerca de un proceso de liberación masiva como el que estamos teniendo en este momento, y yo creo que todas esas personas, lo primero que hay que agradecerle profundamente que hayan puesto la cara por sus familiares, y sobre todo a la mujer venezolana, a la esposa, a la hija, a la madre. Es impresionante cómo las mujeres y las madres de los presos políticos han tenido una enorme valentía, un heroísmo que a uno le hace sentir muy orgulloso sobre la mujer venezolana, porque han ido a todas partes, han hablado con firmeza, no se han rendido, han atendido a sus familiares, y yo creo que buena parte de lo que está pasando ha sido gracias a ese empeño, y por eso el mensaje que puedo darle es a mantenerse firmes, a tener esperanza y fe en que pronto puedan abrazar a todos sus familiares. Bueno, una gran indignación.